Hola, buenas a todos. Venga, volvemos a esta jornada tan interesante. Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho y espero que vosotros también. Y ahora tenemos una segunda parte, que es la inteligencia artificial, las nuevas aplicaciones que están transformando la práctica clínica asistencial. En esta segunda parte vamos a tener dos ponentes. Uno es Diego García Martínez, que va a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial para la predicción del antibiograma en neurocultivos de atención primaria, y luego también Juan Francisco Luchoro Cerdá, innovación en la lista de espera de trasplante renal, y inmunología en la toma de decisiones. Yo voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Diego, por ejemplo, trabaja y se formó en la Virgen de la Candelaria en Tenerife, lleva trabajando, actualmente está con temas de resistencias, y entonces pues nos va a contar un poco la aplicación en primaria para el urocultivo. Y luego Juanfran, que es el Benjamín de esta mesa, que es residente de inmunología en el Clínic de Barcelona, y bueno, está en temas de investigación sobre trasplante, inmunodeficiencias primarias y autoinmunidad y respuesta inmunitaria a infecciones. Y luego, pues eso, un poco las herramientas bioinformáticas para optimizar la práctica asistencial. Y bueno, yo creo que mejor que hablen ellos. Muchas gracias, Paloma. Dos cosas antes de empezar. Agradeceros tanto a la organización como a vosotros venir aquí un sábado por la mañana a compartir experiencias y a seguir formando. Me quedo con una cosa que ha dicho Maite y que quiero comentar también al respecto, esa frase de que hay que salir del laboratorio. Yo me acuerdo un buen amigo mío de La Paz que dice siempre que la microbiología no es una especialidad de laboratorio, sino es una especialidad con laboratorio, ¿vale? Eso es aplicable perfectamente a lo que has comentado y me parece maravilloso. No sé si podéis ver aquí un poquito, si queréis, mis perfiles, correos electrónicos y un podcast en el que estamos trabajando con la Sociedad Española también. Este es el índice de las cosas que quiero comentar. Lo iremos desgranando, y los conflictos de interés, bueno, pues los evidentes y los que de una u otra manera todos tenemos. Yo vengo a hablar un poco de mi libro, como siempre, ¿no? Y yo creo que esto son cosas un poco de perogrullo, pero que merece la pena nombrar, que es el problema, no es que se nos venga, es que ya lo tenemos, de resistencia a antimicrobianos en todo el país, en todo el mundo, programas nacionales, programas internacionales, pero no conseguimos pararlo, tú. Entonces, cualquier iniciativa es bienvenida en este respecto. A ver, los últimos datos del estudio del registro de infecciones por bacterias multiresistentes, pues hablamos de 20 veces más que muertos por accidentes de tráfico de manera anual. La cifra varía, depende de cómo lo queramos comentar, pero estaremos de acuerdo que es un problema a nivel nacional, y no os queréis imaginar en otros sitios como pueda ser donde no tienen acceso a agua potable, antibióticos y demás. Estas diapos las acabo de poner otra vez visibles, porque no quería comentarlo, porque pensaba que iban a comentarlo anteriormente. Un par de cosas muy fácil sobre modelos, porque luego vamos a meternos en esto. En mi cabeza, y perdonadme porque yo técnicamente tampoco soy un súper experto de estas cosas, tenemos los que están basados en regresión logística, que es una clasificación binaria, sobre todo, y luego los que están basados en árboles de decisión, ¿vale? Y en esos árboles, luego un poco más complejos son los sistemas de Random Forest, y un poquito más complejos son esta clase de modelos de XGBoost y otros diferentes que van saliendo, paralelización de datos, etc., etc. Y luego, en cuanto a definiciones, al menos quiero que os quedéis con lo que es el recall y lo que es la precisión, ¿vale? Porque no son exactamente lo que conocemos como sensibilidad y especificidad, y lo voy a comentar en alguna cosita durante lo que es la presentación. Es evidente que hay muchas oportunidades relacionadas con, bueno, pues con cualquier sistema que maneje datos para intentar optimizar procesos derivados con la inteligencia artificial, como ya hemos visto en las anteriores ponencias. Esto es un artículo de la ITSA en el cual habla de las distintas posibilidades que tenemos, tanto
a nivel de detectar brotes ocultos, como a nivel de modelos prospectivos, que es un poco también de lo que voy a hablar yo, a nivel de predecir antibiogramas. Porque si nos tenemos que quedar con una diapositiva de todo esto, yo aconsejaría que fuera esta. Y es que yo entiendo que la inmensa mayoría habéis rotado o trabajáis dentro del mundo de la microbiología, y si uno hace un poco balance, llevamos hablando de la lentitud de la microbiología, pues desde que yo empecé en esto de residente. Y se ha mejorado, sí, pero no se termina de dar ese salto. Y es verdad que lo que tenemos... A ver, vale. Que lo que tenemos cuando hay una infección y cuando el clínico ve al paciente y sospecha una infección, primero tiene que ver que, por una parte, el sobreuso de antibióticos no es correcto, con lo cual tenemos que saber si realmente es una infección o no. Hay biomarcadores, hay un montón de cosas que no me voy a poner a comentar ahora, pero sí, en el caso de que haya una sospecha de una infección por una bacteria, es importante acertar, al menos con el espectro de esa bacteria, es decir, que la cubra el antibiótico. Y ahí el clínico siempre está en una balanza o en una cuerda muy, muy fina, porque si nos pasamos de espectro, favorecemos la generación de bacterias resistentes o la selección de esas bacterias resistentes. Pero si nos quedamos cortos, puede que no estemos alcanzando el objetivo de curar a ese paciente. Entonces, así a bote pronto os preguntaría qué porcentaje creéis que hay de prescripciones en tratamiento empírico incorrectas con respecto a espectro de paciente. Pues después de muchísimas revisiones y que siga habiendo, pues los datos siempre van entre un 20 y un 30% de las infecciones. Depende de la zona donde está realizado el estudio, de su ecología local, pero estamos hablando de un 20-30% que en la terapia empírica fallan. Eso es un montón, como comprenderéis. ¿Vale? ¿Qué ocurre en estas situaciones? Y luego volveremos a comentar. Bueno, pues antes de empezar el tratamiento antibiótico está claro que hay que tomar una correcta toma de muestra, sin duda, y a partir de ahí es cuando empieza todo el proceso diagnóstico, que dentro del laboratorio de microbiología ya os digo que todavía sigue siendo muy lento. Hay un cultivo, hay una identificación rápida, hay PCRs para detectar mecanismos de resistencia, pero no tenemos un antibiograma como tal, es decir, como mandan los cánones, microdilución o alguna cosa similar, hasta 48 horas desde el momento de la toma de la muestra. Hay algunos métodos alternativos para acelerar esto, pero digamos que no es lo habitual actualmente. Y eso supone un problema. Y eso es donde igual tenemos una oportunidad muy buena para ver, para mejorar ese 30% de fallos. Como no voy a hablar solamente de eso, quería hablar una serie de ejemplos que hay en la literatura. Este es de hace un par de semanas, que con inteligencia artificial consiguen lo que es la visualización de aquellos grams de hemocultivos que de una manera mejor o peor nos toca ver en ocasiones a horas intempestivas, informarlos y demás. Digamos que ya la máquina está mejorando. En la parte derecha tenéis las curvas ROC, yo no sé si, seguro que conocéis, qué carajo. Entonces, donde más puede fallar el modelo este es en bacilos gram positivos, corines, pero frente al resto ya está teniendo datos muy, muy buenos y no solo eso, sino velocidades muy, muy buenas. Obviamente, otros aspectos de visualización, podríamos hablar de visualización de frotis para malaria, que de esto se iba trabajando porque, como comprenderéis, dentro de lo que son aspectos en países en desarrollo y demás, esto es un aspecto vital y que se puede optimizar un montón. O sea, que haya laboratorios donde no haya personal cualificado para visualización de esos frotis hace que se pueda externalizar, en el caso de que haya una conexión buena, la visualización de esas imágenes, ¿vale? Y ya tenemos modelos que reconocen perfectamente las distintas especies de malaria. Igual no llegan todavía todo lo bien a los distintos estadios, pero digamos que es hacia donde vamos. Obviamente estos modelos geoespaciales también nos sirven. En este caso os traigo un ejemplo del dengue en Taiwán, donde se localiza en una serie de situaciones donde comprenderéis que con la industrialización se van produciendo focos nuevos y es lo que consigue
este artículo, demostrar cómo se va demostrando, cómo se van realizando las infecciones de dengue en esta población de Taiwán. Pero bueno, yo aquí a lo que he venido a hablar es a la sensibilidad, a testar la sensibilidad. Estos son los 3 modelos más generalistas de determinar la sensibilidad. Teóricamente solo debería ser el primero, porque los otros son inferencias, porque los métodos basados en secuenciación es una inferencia del genotipo al fenotipo, ¿no? O la detección de un mecanismo de resistencia es esa detección infiriendo el fenotipo. Y la espectrometría de masas, que actualmente o hasta hace nada lo que se estaba utilizando era para testar la sensibilidad de un antibiótico determinado. El más típico que se ha estudiado ha sido los carbapenem, en el cual se veía si se hidrolizaba un carbapenem o no con la desaparición de un pico en un espectrómetro de masas. Y digo hasta ahora porque está habiendo muchos estudios relacionados con los espectros de masas obtenidos, en los cuales, digamos que si tú le introduces toda la información de sensibilidad, se pueden encontrar no solamente en el área donde buscamos para la identificación, sino en el resto del espectro de masas, distinta información que nos puede llevar a conseguir unos perfiles de sensibilidad a partir de esos, con los datos que tenéis ahí en la derecha y con una base de datos externa de espectros, como es la DRIAMS, que por eso ese último punto que hablo de limitación es un poco entre comillas, porque, claro, estás utilizando una base de datos que ya de por sí es externa. Pero también quiero resaltar que lo que es todos los artículos de los que voy a hablar ahora mismo, de lo que carecen en su inmensa mayoría es de la validación externa. También se utiliza el MALDI para otras cositas, relacionado con modelos de inteligencia artificial. En este caso es para el ribotipado de clostridoides difíciles, para conseguir de manera rápida, con el espectro de masas de clostridioides, si es uno de los ribotipos que puede causar unos brotes y son de los de alto riesgo. Esta revisión, y ya entrando más dentro de lo que es la predicción de sensibilidad, digamos que tampoco dice gran cosa. Habla de los ítems que se utilizan en los distintos estudios, sobre todo antibióticos administrados anteriormente, la historia de hospitalización, comorbilidades y demás. Luego los datos que encuentra esta revisión sistemática tampoco es que sean extraordinarios. Y al final, como son unos modelos tan diferentes los que acaba analizando, no me parece excesivamente prometedora, ¿no? Los datos de la curva ROC tampoco veis que sean especialmente prometedores. Pero hasta aquí llegamos. Y digo hasta aquí llegamos porque a mí este artículo y lo que vamos a comentar es de un amigo de Luca, de Asturias, que ha estado trabajando con un amigo desde la parte de la pandemia, que creó una empresa específica para poder trabajar esto como empresa privada y que está teniendo unos resultados estupendos. Digamos que en lo que se basa es en algoritmos Machine Learning para ayudar al clínico, lo que hablabais antes de CDS, con la terapia antimicrobiana e intentar bajar de ese 30% que estábamos comentando, ¿vale? Ellos en lo que se han basado es en una validación en 12 hospitales de los centros privados aquí en Madrid, que veis ahí. Tienen una validación retrospectiva y luego han hecho un Controlled Clinical Trial. El software de inteligencia artificial se llama IAST. Tiene un modelo offline en el cual sigue aprendiendo mediante ajuste a la literatura científica y la base de datos de antibiogramas que se vayan generando, y luego un modelo online que es el que ajusta a cada paciente, ¿vale? Y en la parte de la derecha es en lo que la información que va recogiendo, ¿no? La epidemiología local, lógicamente, la literatura científica y guías de práctica clínica y los datos específicos de paciente. No sé si os fijáis, pero a mí aquí, cuando hablo con él, siempre digo que me falta lo que es tratamiento antimicrobiano previo.
pero él me dice que luego cuando han hecho las pruebas no mejora tanto los resultados, lo cual es algo súper llamativo. De hecho, es un software que lo están validando ahora mismo en la agencia, porque sabéis que la agencia, esto no deja de ser un producto sanitario, tiene que ser validado como tal, ¿vale? Para poderlo trabajar no solamente a nivel local, sino para poder vender esta clase de software. Y en la parte de la izquierda tenéis cómo se vería bueno, un poquito. No sé si se llega a apreciar, pero en la parte de la izquierda aparecen en verde los antibióticos que sugiere el software en base a la base de datos, el tipo de infección, el paciente y las guías que ha estado trabajando, ¿vale? Estos son los resultados que tienen la validación, que son resultados estupendos. Y esto igual sí me da un poco más de pena que no lo veáis, pero digamos que haciendo el control del clinical trial frente a los resultados de los médicos que veían esa clase de infecciones, estamos hablando de itus, estamos hablando de bacteriemias y de neumonías, a nivel empírico, ese 30% que se mantiene en este clinical trial de fallos del médico, habían pasado a un 10% de error. ¿Vale? 20 puntos de diferencia. En los 3 grandes síndromes infecciosos que veis ahí, había conseguido disminuir un 20% el error. Y en la terapia dirigida, es decir, conociendo el microorganismo, saber con qué antibiótico tratar, la diferencia era de un 10%. Es decir, están en la parte de la derecha, ¿vale? De un 85% que acierta el clínico a un 95%. ¿Vale? Como comprenderéis, son datos que llaman mogollón la atención. Y uno podría pensar, oye, claro, es que no fallas porque le metes meropenem y dapto absolutamente a todo. Pues esta es la otra parte interesante de este artículo, la clasificación AWARE, que habla de los antibióticos, un poquito los que tienen que ser de primera elección frente a los que son de segunda y otra. En la parte de la izquierda, que serían para la terapia empírica, digamos que IAST, este modelo de inteligencia artificial, consigue más aciertos y, aparte de más aciertos, una utilización más de los antibióticos de la clase Access y Watch. Digamos que esto es como un semáforo. Los de última generación o los que se prestan más a generar resistencia son los que están en rojo. Y lo mismo pasa cuando hay terapia dirigida, conociendo, ¿vale? Hay un uso mejor de los antibióticos. ¿Vale? Este modelo es estupendo, me encantaría ser yo el que hubiera hecho eso, pero no. Entonces, yo, antes de conocer ese modelo, ya nos poníamos a trastear con estas cositas, y entonces os quiero comentar un poco nuestra experiencia con los antibiogramas de atención primaria. Ahí. Bueno, y antes se han comentado una serie de ideas o una serie de datos que son importantes a la hora de intentar hacerlo uno mismo, ¿no? Y es verdad que el preprocesado de los datos es importante, ¿vale? Hay una serie de valores, bueno, pues ya conocemos los que alguno que haya trabajado alguna hoja de cálculo, sin duda, de duplicados, de formatos, de internacionalización, sobre todo las fechas, ¿no? Valores erróneos, extremos, irrelevantes, los datos que faltan y, sobre todo, la última parte, que si te vas a meter en algo de esto de manera manual y comentarlo con algún amigo informático o lo que sea, que yo sé que no es lo habitual, pero bueno, si alguien tiene ese interés, por favor, llevad un log de lo que estáis haciendo, porque si no se acaba convirtiendo en algo que es irreproducible, ¿vale? Y luego otra cosa que no se ha comentado es que en esta clase de modelos es importante el balanceo, es súper importante. Y ahora os voy a comentar por qué en nuestros datos también era muy importante con las orinas de atención primaria. Porque es verdad que si tú lo que buscas es un grupo de bacterias resistentes que van a ser un grupo minoritario, muy minoritario, para algunos antibióticos en el caso de orinas de atención primaria, pues claro, el grupo mayoritario es el que se te puede cargar el modelo. Y para eso hay distintas estrategias, como puede ser un submuestreo, un sobremuestreo, quitarle valor a los datos que no quieres o incrementar el valor en el análisis de los datos que tú quieres.
incluso hacer un reclustering para tener distintos subgrupos con el que el análisis de los datos pueda ser de calidad. Y luego esta última parte, que, a ver, yo no sé si habéis estado en muchas charlas de este tipo o no, pero inciden siempre y me parece lógico, porque al final, por muchos datos que recolectemos y por mucho que creamos que la evidencia científica es una serie de factores de riesgo ya conocidos y que la literatura, es verdad que luego hay mucha diferencia que no sabemos a qué es aplicable dentro del modelo en un contexto determinado. Es decir, hay muchos ítems que todavía desconocemos, que no sabemos cómo afectan al modelo, pero que cuando lo vas a validar de manera externa ves que no te va bien. ¿Vale? Entonces, es importante entrenar, es importante validar tu modelo, pero es importante ese último paso de validación externa que no se suele realizar, o bueno, es como el último paso, sobre todo para poder generalizar, porque si no... Entonces, ¿qué trabajamos nosotros? A ver, la pregunta de investigación era, ¿somos capaces de detectar esos E. coli resistentes que están causando itus a los antibióticos de primera elección? Es decir, nitrofurantoína y fosfomicina, que normalmente en casi todas las series en un porcentaje inferior al 5% son resistentes, pero claro, es una entidad clínica con una N tan grande que al final te puedes encontrar una serie de pacientes importantes que van a ser resistentes a nitrofurantoína y a fosfomicina. La pregunta es, ¿somos capaces de detectarlos? Para ello nosotros cogimos las variables sociodemográficas, incluyendo el tamaño del núcleo poblacional del cual nos venía la petición, porque es verdad que hay varios reports en los cuales poblaciones más pequeñas tienen un uso mayor de antibióticos y, por lo tanto, podríamos deducir que los perfiles de sensibilidad son peor. Y los datos microbiológicos, de los cuales extrajimos desde el año 2018 30.000 antibiogramas de Escherichia coli. ¿Qué me hubiera encantado poder obtener? Y podríamos trabajar en ello. Sin duda, el consumo antibiótico, tanto a nivel individual como a nivel del núcleo poblacional, por lo que os comentaba, el paso por centro hospitalario y residencia, los datos clínicos, por supuesto, y una serie que cada vez se está hablando más de esos determinantes ambientales a la hora de generar localmente resistencias o bacterias resistentes a los distintos antibióticos. Vale, en la parte de la izquierda, vaya, no sé si habéis traído prismáticos, pero digamos que son los datos de sensibilidad de los E. coli en las distintas itus por año. ¿Vale? Os lo tengo un poco nitrofurantoína y fosfomicina, lo que os comentaba, un 97% de sensibilidad y un 96% de sensibilidad. Tenemos aproximadamente un 10% de BLES en nuestra serie y un 0,1% de E. coli portadores de carbapenemasa. Claro, entonces la pregunta aquí, cuando vimos estos datos, dijimos, oye, igual no es, también es importante detectar fosfomicina R y nitro R, pero vamos a ver si somos capaces de detectar las BLES y vamos a ver si somos capaces de detectar esas carbapenemasas. Obviamente, con nuestros datos tampoco fueron unos resultados maravillosos, pero hablando de precisión, en la tabla de la derecha logramos detectar el 96% de las BLES que había y predecir esas BLES en esos pacientes. ¿Vale? Que tampoco es vital a nivel clínico, porque la fosfomicina en una BLE es el tratamiento de elección, o sea que tampoco nos flipemos. Pero es importante que este modelo pueda captarlo, sin duda. ¿Qué resultados obteníamos para detectar ese 5% de resistentes a fosfo y nitrofurantoína? Bueno, pues hemos pasado a un 26% y a un 30%. No son datos maravillosos, pero es dato mejor que ir a ciegas. O sea, tú puedes coger estos datos y en un paciente que tenga ese riesgo de que pueda ser resistente, decirle, oye, igual este te sale resistente, estate atento al antibiograma o vuélvele a citar en una semana a ver qué tal van los síntomas. Porque si es un paciente de riesgo de pielonefritis, pues igual hay que tenerlo más en cuenta. Esa es un poquito la idea que teníamos nosotros. Y a la hora de preguntarnos cuál era el valor más importante a la hora de esto, pues nos encontrábamos que al final lo que más afectaba sin duda era la edad de los pacientes. Lógico, por otra parte, no vamos a descubrir nada nuevo, pero digamos que es un modelo en el cual podemos ir incorporando otros factores, sin duda.
al final, cuando uno se lanza a hacer estas cosas, acaba aprendiendo más de limitaciones que otra cosa. O al menos me pasa eso a mí. Entonces, cuando hemos querido continuar con esta clase de proyectos, nos hemos encontrado una serie de problemas que son solucionables, como habéis dicho. Pues te juntas con directores de área, atención primaria y demás. Claro, hay una regulatoria en este sentido que todavía tiene que mejorar un montón. No sé las distintas comunidades autónomas, nosotros lo hemos organizado a través de un comité de ética específico para esta clase de proyectos, en el cual ellos van priorizando qué proyectos y en qué orden se van a realizar, porque al final no dejan de ser datos de pacientes que tú tienes que trabajar de otra manera y siempre con el consentimiento, sin duda. También lo que os he comentado, esto no dejan de ser productos sanitarios y tiene que pasar una evaluación por la EMS. También lo que os pongo abajo, que se me ha movido un poquito, lo de la limitación de informáticos. Por eso también os insistía en lo importante que es tener amigos para poder hacer una primera aproximación, para ver si, oye, igual esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿Vale? Y yo al final lo que acabo viendo, y es lo que nos está ocurriendo, es que hay empresas privadas que se están dedicando exclusivamente a esto porque ven que luego pueden presentar esta clase de proyectos a los distintos centros hospitalarios para poder hacer realidad. Es verdad que ellos tienen todo lo que nosotros no tenemos, excepto los datos. Pero es verdad que ellos tienen ese empuje y ese interés económico que hace que estos proyectos vayan a ser más viables. También os diría esto, que cuando leáis alguna clase de estos estudios, y yo les digo a los residentes siempre, o sea, pensad mal. Todos los que hemos escrito algún artículo científico sabemos que tienes que poner limitaciones y conclusiones. Y las limitaciones siempre pones una cosita, como dejando ahí un cebo para el reviewer, ¿no? Y probablemente haya más limitaciones de las que realmente ponemos. Esta que os indico aquí es la más importante. Esta validación externa es la que os tiene que decir si este modelo o este producto va a servir o no va a servir. Porque, como comprenderéis, yo con el software de IAST, lo primero que le dije a Javier es, vale, joder, ¿cómo son vuestros antibiogramas? Porque si vuestro perfil de sensibilidad es relativamente estable y nosotros en Canarias tenemos una tasa de resistencias que no os podéis ni imaginar, pues igual el modelo con nosotros no funciona tan bien. ¿Vale? Y quiero probarlo. Y si funciona, oye, maravilloso. Yo para nada voy a seguir haciendo estas cositas si hay otra cosa que funciona ya. Así que mira que bien me estoy portando, que me faltan 4 minutos. Es verdad que esto es un campo abierto, que hay diferentes enfoques, o sea, los que veo yo y los que se os pueden ocurrir a vosotros. Antes han presentado una serie de enfoques que me parecería que se puede complementar, todo lo que es relacionado con el código sepsis incluso, y hay margen de mejora en los resultados. Aunque haya dicho que hay un 10% del IAST, por poner el ejemplo que hemos comentado, ese 10% del IAST todavía es mejorable, sin duda. Es verdad que cada vez salen más papers relacionados con estas cosas y uno se puede acabar volviéndose loco. Os insisto en que vayáis a la parte de limitaciones y a la parte de validación externa. Lo que os comentaba, de estas iniciativas individuales a veces son un poco más complicadas de llevar a cabo. Lo que os comentaba también de la empresa privada. Y sobre todo esta conclusión, que yo creo que lo más importante aquí es tener amigos, poder llamar, poder mandar un mensaje a José y decir, oye, José, por favor, esta estadística, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y que vaya bien. Bueno, pues me vuelvo a presentar, aunque ya me ha presentado Paloma antes. Soy Juan Fran, soy residente de la especialidad de inmunología en el Hospital Clínic de Barcelona, R2, así que sé algo de inmunología, podemos dejarlo así, y un poquito menos sobre inteligencia artificial, pero bueno, vengo a contaros un poco, pues, a la hora de la selección de receptores desde el laboratorio de inmunología en el momento de un trasplante renal, pues cómo funcionamos y pues cómo la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías podrían ayudarnos a tomar estas decisiones.
Vale, así un poco este es el índice de lo que vamos a hablar. Primero os introduciré un poco al tema, luego pasaremos a cómo trabajamos en el laboratorio de inmunología, dónde entraría la inteligencia artificial y qué nos puede aportar a nosotros en nuestro campo, qué cosas se están haciendo ya y así un poco de ejemplos actuales que hay y cuál es el problema, básicamente, como bien decía Diego, de la aplicación de la inteligencia artificial a todo el campo clínico y pues unas conclusiones. Entonces, para comenzar, deciros que, como bien sabéis, el trasplante renal es el tratamiento de elección. La enfermedad renal crónica de estadio 5, con un filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto, y que en comparación con la diálisis crónica pues mejora la calidad de vida de los pacientes al disminuir la mortalidad de la mayoría de estos que se quedarían en lista de espera o en diálisis. Un poco así como para... Antes contaba Diego que la resistencia a antibióticos es un problema cada vez peor, pues sacaros como una noticia buena y es que España es el mejor país a nivel de donación de órganos a nivel mundial. En 2024 se consiguieron 4.047 trasplantes renales efectivos, con una tasa de 83,1 trasplantes por millón de personas, o sea, la más alta a nivel de todo el mundo y que, pues, que con los años, a pesar del pequeño bajón aquí del COVID, pues vamos mejorando. Siempre. Y bueno, contaros un poco qué es, qué es el HLA, así como para entrar un poco en el tema. Es el sistema inmunológico encargado de presentar moléculas extrañas a los linfocitos o a otras moléculas del sistema inmunitario, o sea, o a otras células del sistema inmunitario para generar una respuesta defensiva contra ellas. ¿Cuáles son las características de este sistema? Pues es un sistema poligénico que está codificado por varios genes distintos. Tenemos los de clase 1 y los de clase 2, o sea, a la derecha aquí del diagrama tendríamos... los de clase 1 y a la izquierda los de clase 2. Es polimórfico, cada gen tiene como muchas variantes alélicas en la población, algo que es como muy importante, lo vamos a ver a continuación. También es codominante, siempre expresamos como los dos alelos, tanto los de nuestro padre como los de nuestra madre, de forma simultánea y además se heredan en bloque por haplotipos, se heredan como un conjunto sin recombinación. Y la expresión varía dependiendo de cada clase del sistema. O sea, la clase 1 tendría una expresión ubica en todas las células nucleares del cuerpo, mientras que la clase 2 está restringida solo a células presentadoras de antígeno. Entonces, como hemos dicho, es un sistema poligénico, por lo que tendremos como muchos genes implicados y además es codominante. Como vemos aquí que tenemos un linfocito B, que sería una célula presentadora de antígeno, pues en la parte de la izquierda tendríamos los alelos de clase 1, conformados solo por una cadena con distintos locus, distintos genes, que sería el A, B y el C, y los tenemos por duplicado porque tendríamos una carga de nuestra madre y otra carga de nuestro padre. Luego, de clase 2, tendríamos otros 3 locus distintos, pero estos conformados por 2 cadenas, una alfa y otra beta, también duplicados, uno de nuestra madre y otro de nuestro padre. Entonces, como son muy polimórficos, no lo he dicho, pero es la región más polimórfica de todo el genoma humano, tenemos una forma estandarizada de nombrar los alelos HLA. Entonces, primero comenzaríamos por el locus, por decir que el locus es. En el ejemplo aquí de la izquierda tendríamos el locus A, que es como lo más amplio que englobamos. Luego ya pasamos a diferenciar de un mismo locus distintos tipos de proteína, pero aquí a nivel serológico, o sea, qué anticuerpo reconocería cada una de las distintas proteínas solo del locus A. Pues un ejemplo sería el HLA-02. Luego ya podemos afinar un poquito más y a nivel de una proteína específica podríamos decir que teníamos en el segundo campo, porque no os lo he dicho, pero son como 4 campos siempre, se ve muy bien en la imagen de arriba. En el segundo campo ya definimos como que es una proteína HLA específica, y esto decimos que ya es como alta resolución, y luego ya podemos pasar al tercero al cuarto campo. O sea, en el tercer campo diferenciaríamos un aminoácido que sea sinónimo, y en el cuarto campo ya diferenciaríamos en regiones intrónicas del HLA.
Y bueno, ¿por qué os cuento todo esto, esta película? Es básicamente la cantidad de incompatibilidades en los alelos HLA de una persona se correlaciona con un peor funcionamiento si esta persona se somete a un trasplante de un órgano a largo plazo. O sea, estas moléculas HLA ajenas desencadenan una respuesta inmunitaria contra el injerto y que además este efecto es como aditivo con cuantas más incompatibilidades tengamos con nuestro donante. ¿Y por qué ocurre esto? O sea, ¿cuáles serían las causas inmunológicas de la incompatibilidad? Tendríamos como dos enfoques distintos, dos vías distintas de que esto pase. A la izquierda tendríamos lo que son unas células de un donante con un HLA extraño para un receptor, en los que las células presentadoras de antígeno del receptor presentan este péptido extraño del donante que se ha procesado, se lo presenta a linfocitos CD4, que luego pues, se presentarán a linfocitos CD8 y generarán anticuerpos contra el HLA. O sea, es importante quedarnos con esto. También podríamos, las propias células que queden presentes en el órgano del donante, o sea, células presentadoras de antígeno del donante, también podrían presentar a linfocitos del receptor, que los reconocerían como extraños, y se daría una respuesta también, pero más de carácter celular. Entonces, los anticuerpos anti-HLA que se generarían son los causantes del rechazo hiperagudo que se daría en horas o días si estos anticuerpos ya están en el receptor, o un rechazo agudo mediado por anticuerpos si estos anticuerpos se generan como de nuevo dentro del receptor si no ha recibido antes pues, un trasplante, que es la forma más común de sensibilización, o también pues, nos podemos sensibilizar con anticuerpos anti-HLA contra un donante extraño pues, mediante el embarazo contra los antígenos HLA del padre o mediante alguna transfusión sanguínea, pues sobre todo de plaquetas que son muy ricas en estas moléculas. Y bueno, esto es como un poco la introducción a por qué es tan importante la inmunología en el trasplante y ahora pues os contaré un poco cómo trabajamos nosotros desde el laboratorio de inmunología. Tenemos como una cierta batería de pruebas que se les hacen tanto a los donantes como a los receptores. Sí que es verdad que los receptores que están en lista de espera tenemos que hacerles estas pruebas de manera constante para estudiarlos un poco, cosa que a los donantes les hacemos estas pruebas justo en el pretrasplante, siempre que hablamos de un donante cadáver. Y luego pues, otras pruebas también se harán en el pretrasplante inmediato entre receptor y donante. Entonces, ¿cuál sería el proceso de asignación desde el perfil, o sea, desde el laboratorio de inmunología? Porque no lo he contado, pero tenemos como bastante decisión clínica sobre qué receptores irían o no a un trasplante en base a la compatibilidad que tengan con el donante. Pues, pongamos que estamos en una guardia de noche y que nos avisan de que tenemos un donante cadáver y que tenemos que empezar las pruebas de histocompatibilidad. Pues lo primero que haríamos sería hacer el tipaje HLA, que podemos hacerlo de distintas formas, o sea, hay distintas formas de hacerlo, desde RT-PCR, que es la que solemos utilizar en la guardia, pero incluso podemos llegar a utilizar la NGS. Entonces, una vez tenemos este tipaje HLA, lo subiríamos como a la plataforma que tenemos nosotros de donación de órganos. También os lo he dicho, pero tipamos el grupo ABO, que es lo principal, o sea, la mayor compatibilidad que hay, pero bueno, eso lo he asumido. Y luego pues lanzaríamos un score según compatibilidad y según la sensibilización que tenga el receptor. Entonces, ¿cómo detectamos estos anticuerpos anti-HLA? Antes se hacían unas pruebas como más celulares en las que eran bastante sencillas, se cruzaban las células del donante con suero del receptor, pero hace relativamente poco, bueno, 10 años, pero en este campo es como poco, se introduce la tecnología Single Antigen Bits Assay o SAB, o que bueno, es una tecnología moderna que utiliza ensayos de Luminex, donde tenemos como pequeñas esferas, cada una recubierta por un antígeno HLA específico, o sea, en 2 campos de alta resolución, y que estas esferas, pues cada una tiene una fluorescencia distinta. Entonces, lo que haríamos sería incubar el suero de los pacientes, de los receptores, con estas esferas y lo que son capaces de decirnos, o sea, se miden por citometría, bueno, por Luminex, pero que es como una especie de citometría, contra qué antígenos en específico está sensibilizado el receptor.
Entonces, también somos capaces, o sea, es una prueba semicuantitativa, somos capaces de medir la intensidad de la fluorescencia media que tiene cada anticuerpo. Entonces, pues como que nos indica la cantidad relativa de anticuerpo que tiene cada receptor. ¿Cómo analizamos esto? Pues, por ejemplo, a la derecha tendríamos un ensayo solo para clase 1 y luego otro para clase 2, porque no podemos como multiplexar tantos, hay muchísimos alelos, como os había dicho. Aquí hay como unos 50 en clase 1 y unos 50 en clase, unos 100 en clase 1 y unos 100 en clase 2. Y pues a la derecha tendríamos los que son más potentes y los que son como más relevantes, y pues podemos decir que tampoco supongo que habéis traído prismáticos, como he dicho, digo, pero arriba del todo tendríamos una 0,1,0,1 que es negativo y abajo pues tendríamos una 25,0,1 que es positivo y en clase 2 pues otros. Espera. ¿Qué nos permite este ensayo? O sea, nos permite estimar la sensibilización mediante un porcentaje que mide el grado de sensibilización al utilizar un pool de donantes representativo de nuestra población que están tipados por el HLA. Entonces, lo que hacemos sería como una predicción de con cuántos, o sea, sabiendo el tipaje HLA de, por ejemplo, nosotros utilizamos una que tiene 1000 donantes, con cuántos tendríamos una prueba cruzada positiva, o sea, con cuántos, contra cuántos el receptor tendría anticuerpos de este pool. Entonces, por ejemplo, si el receptor tuviese anticuerpos contra el 80% de estos donantes, diríamos que el paciente tiene una sensibilización del 80%, lo que es suficientemente alta. Pero bueno, volviendo a cómo funciona la lista de espera, el ranking de los receptores en esta lista de espera se basa en un sistema de puntos que es el score, y donde se tienen en cuenta múltiples factores, tanto clínicos como inmunológicos, o sea, se tiene en cuenta la urgencia, la edad del donante, o sea, la edad del donante y del receptor, se hace como una diferencia de cuánto mayor es el receptor que el donante, lo que le resta puntos. Por ejemplo, también se tiene en cuenta el tiempo en diálisis, cada día en diálisis un punto más, o sea, por ejemplo, si llevas 10 años en diálisis, pues tienes casi 3.600 puntos. Luego también, por supuesto, valoramos por ABO idéntico, que no ABO incompatible, o sea, los donantes que son de tipo 0 se van con un 0, los que son tipo B se van con un B. Y luego, pues, también se tiene en cuenta la compatibilidad HLA, o sea, el número de identidades o compatibilidad que se tiene con el donante y el receptor, y el grado de sensibilización. Y con todo esto, pues, utilizamos una fórmula que nos da un puntaje y así somos capaces de ordenar quién iría primero a un trasplante. Entonces, una vez ya tenemos como la lista de receptores que en base a todas las características y con su puntuaje de quién iría antes o quién iría después, pues realizamos una prueba cruzada virtual y seleccionaríamos el receptor. Entonces, la prueba cruzada virtual es como lo que os explicaba de la sensibilización, o sea, utiliza los datos de la tipificación HLA del donante y el perfil de los anticuerpos del receptor para predecir una prueba cruzada real positiva que nos impediría el trasplante, y así el rechazo agudo, hiperagudo o el agudo mediado por anticuerpos. Entonces, ¿qué nos ha aportado esta prueba cruzada virtual? O sea, nos ha ayudado a optimizar la selección de candidatos para trasplante. O sea, ahora somos capaces de decir si una persona tendrá una prueba cruzada negativa o no, y entonces afinamos muchísimo más en quién realmente recibirá el órgano. O sea, el primero que seleccionamos, normalmente la prueba cruzada será negativa y podremos decir que va al trasplante. Esto que nos ayuda a que nos echen órganos a perder, a que estemos perdiendo tiempo en hacer pruebas cruzadas, y para que luego sean positivas, pase el tiempo de isquemia fría y este órgano no se pueda utilizar. Entonces, esto es un poco el programa que utilizamos nosotros. Como veis a la izquierda, pues tenemos toda una lista de los puntuajes, de cómo se puntúan cada receptor. Vemos que en esta lista pues, cada una de estas características aporta un puntuaje o no, dependiendo del receptor y sus características similares al donante. Pues aquí, por ejemplo, estos que están los primeros y que son los que más les toca, la diferencia de edad como que resta un poco por arriba, pero el número de incompatibilidades tiene muchas. Entonces no le aporta ningún punto a los dos primeros, pero el tercero sí que tiene más compatibilidad, entonces le otorga muchos puntos. Pero, por ejemplo, el segundo lleva 5 años en diálisis, lo que es una tasa bastante alta, o incluso tiene un nivel de CPRA del 87%, lo que es como muy, muy alto.
Y luego que tenemos aquí abajo, o sea, todas las columnitas estas en verde, o sea, la columna esta que está en verde o en rojo es la predicción que hace el programa de la prueba cruzada virtual. La primera sería positiva, que sería como la que tenemos aquí abajo, más desglosada, en la que se compara, como os decía, cada uno de los alelos que tiene el donante con con los anticuerpos del receptor. Pues, por ejemplo, aquí podemos comprobar que el receptor tendría anticuerpos contra alelos del donante porque nos sale como este semaforito, o sea, nos salen en rojo las que son positivas. Vale, y una vez tenemos esto, pues realizaríamos una prueba cruzada real física, o sea, una prueba cruzada en físico con células del donante y anticuerpos del receptor, y si todo es negativo, pues procederíamos al trasplante. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de inteligencia artificial, perdón por esta chapa inicial, pero ¿qué nos podría aportar la IA en todo este proceso? Entonces, ¿dónde entra la IA y qué nos puede aportar? Yo, para saber lo que era una inteligencia artificial, pues le he preguntado a la inteligencia artificial más famosa que qué era. Entonces, ella me ha dicho que la inteligencia artificial se define como la disciplina de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, con lo que yo me he quedado de cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial en el trasplante es que en el ámbito del trasplante es un sistema informático que sería capaz de realizar tareas básicamente y tomar decisiones clínicas o relacionadas con el cuidado del paciente que comúnmente requieran de la inteligencia humana. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la expectativa de una inteligencia artificial que nos crean las películas y es pues, un ser humanoide, un robot o un ente al que le podemos preguntar cualquier cosa y él no la respondería, pero realmente una inteligencia artificial no deja de ser un sistema informático que hemos optimizado para que desarrolle una tarea. O sea, por ejemplo, el autopilot de Tesla, pues obviamente no nos podrá hacer la selección de los receptores del trasplante. Y bueno, ¿qué engloba la IA a nivel de trasplante, o sea, a nivel de la toma de decisiones en la lista de espera en trasplante? Pues hay dos tipos principales de inteligencia artificial, o bueno, dos tipos de conceptos que se engloban dentro de inteligencia artificial, que serían los sistemas expertos basados en reglas y, por otro lado, pues el machine learning o aprendizaje automático. La primera pues es algo muy básico. Los sistemas basados en reglas son un árbol de decisiones con múltiples declaraciones de tipo if-then, de si pasa esto, pues haz esto, y si pasa lo otro, pues haz lo otro. Entonces, un ejemplo propio y que desarrollamos nosotros en el propio hospital es la creación de la calculadora del CPRA de cómo se calcula este porcentaje de sensibilización. O sea, utilizamos un script informático que iba asignando de si este receptor es compatible con este donante, la prueba cruzada sería como negativa y si no es positiva. Y en base a esto, pues lo hace 1000 veces y si 800 de 1000 son positivos, pues tendríamos una sensibilización del 80%. No obstante, algo más complejo y algo más elaborado sería los sistemas de aprendizaje automático del machine learning, que básicamente son agentes de inteligencia artificial que aprenden de un conjunto de datos de entrenamiento en lugar de ser programados explícitamente. Tendríamos distintos tipos de sistemas de machine learning. Algunos son los que son, básicamente los separamos en los que son supervisados, que podemos utilizar tanto para hacer regresión y predecir cosas como los árboles de decisión, la regresión logística, los random forest o los gradient boost que ha contado Diego antes, o otros como los sistemas de clasificación, que también son algoritmos supervisados, o luego ya tendríamos los supervisados, los no supervisados, que pues nos servirían para clusterizar muestras como los k-means o para reducir dimensionalidades como los PCAs, que últimamente vemos mucho de moda en los artículos científicos. Entonces, yo como inmunólogo del trasplante, ¿qué pediría? Pues básicamente le pediría a la IA que nos automatizara el proceso, porque o sea, el uso de la inteligencia artificial nos podría, al automatizar el proceso, nos permitiría comparar instantáneamente pares de donante-receptor en cientos de combinaciones. O sea, lo que yo os he enseñado de la lista, tenemos que entrar normalmente uno por uno a mirar que la compatibilidad, que esta prueba cruzada virtual, sea realmente cierta. Y luego muchas veces tenemos dudas, no sabemos si esta prueba cruzada virtual realmente es negativa, realmente es positiva, realmente nos podemos ir a arriesgar a ir al trasplante con ese paciente o no. Entonces,
Este proceso automático pues, nos permitiría un análisis completo de la intensidad de los anticuerpos y de fluctuaciones o variaciones de la técnica. Nos permitiría también integrar el historial inmunológico. Ahí hemos visto solo un suero, pero cada 3 meses se les estudia los sueros a los pacientes. Normalmente estos anticuerpos fluctúan y, pues, obviamente, una persona muchas veces como que no es capaz de integrar todos estos datos cuando tienes que revisarte todos y cada uno de los pacientes, por ejemplo, a las 3 de la mañana. Luego, también reduciría los tiempos de respuesta. En los trasplantes siempre tenemos que correr. Siempre el tiempo de isquemia fría del órgano va en contra de nosotros. Siempre nos piden que corramos mucho, pero tenemos que tomar decisiones, al fin y al cabo. La automatización, pues obviamente también reduciría el error humano, reduciríamos problemáticas. O sea, tenemos las cosas muy claras, pero pues, sí, el error humano siempre está ahí. Y además, pues, aumentaría la estandarización y la transparencia. En el equipo de guardia somos 16. Cada uno realiza las pruebas a su manera. Cada uno selecciona los receptores a su manera. Con una inteligencia artificial, pues como que podríamos estandarizar y generar, o sea, y volver ese proceso un poquito más transparente. Pero bueno, en nuestro centro no se hace, o sea, tenemos estas herramientas que os he contado. En otros centros, o así como investigación, se está haciendo esto ya. Pues bueno, os vengo a contaros ahora un poquito de ejemplos de las cosas que yo me he encontrado por ahí. Este primero es un grupo de Carolina del Norte que sí que generan como un algoritmo, o sea, solamente inmunológico para mejorar el crossmatch virtual y para, digamos, que predecir mejor que nosotros, que un experto, digamos, si una prueba cruzada es positiva o será negativa. Entonces, ellos lo que hacen es acumular más de 13.000 pruebas de citometría de flujo únicas a lo largo de, no sé si son 15 años, con 1.900 receptores, 2.500 donantes, 5.000 muestras de suero únicas y 29.000 tipajes de HLA. Lo que hacen es separar todos estos datos en 2 grupos, uno para entrenar el modelo y otro 25% para validarlo internamente. Y luego, pues, ellos generan como distintos modelos, no dicen cuál les va mejor, yo creo que es el gradient boost, porque es como que a lo largo de los artículos he visto que funcionaba mejor en este aspecto, pero ellos pues, no mencionan cuál les va mejor, pero sí que se deciden por uno. Entonces, con este modelo, ¿qué consiguen predecir? Pues según la intensidad de los anticuerpos que tenga el receptor, dependiendo del locus, pues son capaces de predecir una prueba cruzada positiva o no. Entonces, en el eje de las X tendríamos la intensidad de los anticuerpos del receptor y en la izquierda pues, tendríamos la capacidad de predecir la prueba positiva. Pues para algunos locus que pues, están más presentes en las células o que se expresan más, valores más bajos, nos generan una prueba cruzada positiva con mayor intensidad, pero para otros que normalmente a veces descartamos solo porque los vemos positivos, pues necesitamos que la intensidad sea mucho mayor. Pues, por ejemplo, los anticuerpos anti-DQ, que son la línea en amarillo, necesitan casi 7.000 solo para predecir un 50% de pruebas cruzadas positivas. ¿Qué es importante de aquí? Que lo comparan con una selección de expertos y se ve que, por supuesto, la sensibilidad del experto es baja, o sea, esto quiere decir que nosotros no nos la jugamos, o sea, un 38% de sensibilidad. Nada que vemos algo decimos, no, este no va. Sin embargo, pues el algoritmo es capaz de tener una sensibilidad mucho más alta, de 0 más, o sea, del 72%, por lo que es más eficaz que nosotros a la hora de predecir pruebas cruzadas positivas. ¿Y qué sacamos en claro de esto? Pues como que nos podríamos arriesgar más si nos fiamos de él a la hora de seleccionar un receptor. Y bueno, el modelo no quiero entrar en profundidad, pero se podría mejorar teniendo en cuenta, pues, en vez de alelos, como regiones distintas dentro del HLA, que se conoce como eplets, que es como una parte más diferenciada del análisis. Luego, pues, no todos tienen en cuenta la inmunología. Este es otro grupo, si no recuerdo mal, era del John Hopkins Hospital de Baltimore, y aquí lo que pretenden es desarrollar una herramienta sencilla o intuitiva, pero para predecir la supervivencia post-trasplante renal, pero desde el pretrasplante, según la calidad de los riñones del donante y la condición del receptor, con el fin de apoyar la evaluación de las ofertas de los riñones marginales. ¿Qué hacen? Pues evalúan un score que evalúa cómo de bueno es el órgano, o sea, cómo de bueno sería el receptor,
y luego cómo sería de bueno ciertas características del receptor. Entonces, del donante pues evalúan edad, altura, peso, del receptor, perdón, evalúan edad, altura, peso, creatinina sérica, nivel de hipertensión antes del fallecimiento, si tenía diabetes, etcétera, y del receptor evalúan pues su edad, también su estado de diabetes, su duración en diálisis y si ha habido no trasplantes previos, que esto pues sería la única forma de tener aquí algo de inmunología. Luego, ¿qué analizan? El porcentaje de supervivencia post-trasplante, el porcentaje de supervivencia en lista de espera. Entonces, hacen como una separación de separación de porcentaje de si se queda en lista de espera, cómo de mejor es si se realiza el trasplante con uno de estos riñones. Entonces, por ejemplo, aquí con 2 scores que serían como muy altos, tendríamos un muy buen receptor y un muy buen donante, pues el beneficio de la supervivencia sería de un 20% de quedarse en diálisis a ser trasplantado, un 20% superior. Pero en donantes peores, donantes de criterio expandido, donantes más mayores y receptores pues, que están más hipersensibilizados o que pues, son más viejos, tienen más comorbilidades, como que este algoritmo funciona mejor porque nos permite asignar estos riñones de donantes que no serían como tan buenos, pero dándonos pues, como un índice de supervivencia mayor para estos receptores. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta herramienta? Que nos facilita una evaluación individualizada de ofertas de riñones marginales de donantes con criterios expandidos, porque sí que me gustaría deciroslo, pero, por ejemplo, en el 2024 el donante de mayor edad que se hizo, que creo que fue en Cataluña también, fue de 88 años, se trasplantó el riñón de una persona de 88 años. Entonces, como que estos donantes normalmente antes se descartaban, podéis ver la tasa de donantes mayores de 75 años arriba a la derecha, como antes era mucho más baja y ahora llegan a ser un 30% del global de donantes. Luego hay otras herramientas también de Clinical Decision Support para ayudar al clínico que engloban pues, un poco como más características clínicas, incluyendo la inmunología. Esta utiliza también distintos modelos para predecir, pero al final se queda con el DeepHit, que es una red neuronal para el análisis de la supervivencia. Y pues ellos tienen como que normalmente las redes neuronales funcionan un poco como cajas negras, entonces nos cuesta entenderlas y a veces no se utilizan tanto porque como que no sabemos cómo se está asignando, pero ellos y en general se utiliza los SHAP, que son como un puntuaje para ver cuánto contribuye cada variable al modelo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que arriba a la derecha la edad es la que más contribuye al modelo. También la causa de muerte del donante, si el receptor ha estado en hemodiálisis. Y luego son capaces de generar estos waterfall plots en los que se evalúa también la diferencia en la supervivencia de quedarse en la lista de espera a la de ser trasplantados con este donante, y cuánto contribuiría cada una de las variables en el análisis. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la etnicidad o la edad son las que más contribuyen hacia una mayor supervivencia. Y luego ya, pues para terminar así con los ejemplos, este ya es un ejemplo que, a pesar de que no es en el pretrasplante, es en el posttrasplante, ya es el primer algoritmo universal desarrollado y validado internacionalmente para predecir el riesgo de la pérdida de trasplante renal. Se evalúan 8 parámetros que incluyen el filtrado glomerular, proteinuria, parámetros inmunológicos como la presencia de los DSAs, también parámetros histológicos como los criterios de Banff y el tiempo que pasa desde el trasplante hasta que se lleva a cabo la predicción. Utiliza un modelo de regresión de Cox univariable y entonces se evalúan la tasa de supervivencia del injerto a los 3, 5 y 7 años pues con un C-index mayor de 0,8 en múltiples cohortes. Deciros que es el primer estudio que está como validado de forma interna, de forma externa, que han realizado 3 ensayos clínicos que lo están probando en Europa, lo están probando en cohortes norteamericanas y lo mejor es que ellos abogan que es inteligencia artificial, pero realmente está basado en un modelo estadístico tradicional.
Luego, así como problemática de la aplicación problemática del uso y aplicación de la IA, ya voy acabando, es solo pasarlo por encima, porque ya, pues como que se ha comentado mucho en esta charla. La principal, los sesgos y la exactitud de los modelos. O sea, normalmente, aquí lo estamos viendo, no lo he dicho, pero en muchos casos se evalúan trasplantes de hace 20 años. O sea, las cantidades de los datos es de hace 20 años aquí. Ha cambiado muchísimo la forma en la que evaluamos a los receptores, en la que o sea, estos datos como que se van quedando desactualizados. Luego, el mantenimiento y la deriva del modelo. O sea, una vez lo generamos, luego tendríamos que ir actualizándolo conforme pasa el tiempo. Luego también que esto requiere de inversión de muchos equipos, de mucho personal, de mucho tiempo, de mucho dinero también, entonces siempre entra en juego como la privada, también lo habíamos dicho antes. Luego, la falta de explicabilidad y la incorporación en el proceso clínico. Muchos actúan como cajas negras, los supervisados no tanto, pero los modelos no supervisados no sabemos por dónde van. Y a lo mejor nosotros nos lo creemos, pero la persona que tiene que decidir en base a ello, pues decide no creérselo y entonces no tiene tanta confianza en él. Y luego, de otra parte, luego otros tenemos como riesgo de sobreconfianza. Algunos confiamos mucho en el modelo y decimos, bueno, pues si lo que dice está bien, vamos para adelante. No. Luego, pues criterios de aceptabilidad, de ética, de validación, de aprobación, de regulatoria. También necesitamos, o sea, falta aquí mucho por decir. Y luego, pues la integración con los sistemas existentes. Cada hospital trabaja de una forma, cada equipo trabaja de una forma, e integrarlos todos con el mismo sería muy complicado. Y ya para acabar, que me paso un poco de tiempo, es que el enfoque más viable en la actualidad en el uso de la inteligencia artificial sería como un humano más en el equipo, o sea, como otra herramienta más de predicción para tomar las decisiones. Y ya como conclusiones, decir que, pues eso, que el trasplante renal sigue siendo el tratamiento de elección para la enfermedad renal crónica, que actualmente la selección de receptores implica una evaluación detallada del donante y del receptor por parte del equipo de inmunología, que idealmente la inteligencia artificial podría aportar valor en áreas clave como la automatización del proceso del crossmatch virtual, la integración del historial inmunológico, la reducción de los tiempos de respuesta, del error humano, aumentar la estandarización y la transparencia, pero que inmediatamente, o sea, en la actualidad, la IA se podría incorporar a mejorar el emparejamiento donante-receptor, a evaluar de forma más efectiva las pruebas cruzadas, a estimar los tiempos en lista de espera, a predecir la supervivencia del injerto a corto y medio plazo. Sin embargo, es fundamental reconocer que la problemática asociada a su uso y aplicación, esto incluye pues, todas las limitaciones que habíamos dicho recientemente y que en la actualidad pues, que el enfoque más viable, como decía, es la de la inteligencia artificial como otro compañero en el equipo. Que podemos esperar que esta inteligencia artificial mejore la toma de decisiones sobre ofertas de órganos, aumentando la eficiencia del emparejamiento, pero siempre como un complemento al juicio clínico. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.